Un gusto saludarles. Mi nombre es Judith Poza Matus. Soy matrona y docente del Departamento de Promoción de Salud de la Mujer y el Recién Nacido de la Universidad de Chile. En esta ocasión vamos a comentar con respecto al control de salud integral del adolescente. Los objetivos principales de mi presentación es identificar aquellos aspectos importantes o los más principales de la epidemiología en los adolescentes en la región, reconocer la importancia del control integral de salud en la etapa de adolescencia, conocer las características del control de salud integral del adolescente y por último, aprender algunas estrategias en relación a la docencia en la etapa de adolescencia. Para UNFPA, en América Latina y el Caribe, registra la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes del mundo. En el año 2016, estos pudieron ascender incluso hasta 21 millones. 1,5 mil de estos nacimientos son de madres adolescentes, ¿ya? Y eso corresponde a un dato anual. En el año 2019, el 55% de los embarazos no deseados terminan lamentablemente en un aborto, lo que todo esto trae repercusión negativa en las oportunidades educativas y de empleo y contribuye a la perpetuación de los ciclos intergeneracionales de salud precaria y pobreza. Con respecto a los aspectos interculturales y la adolescencia, UNFPA reporta que la tasa de natalidad en las mujeres entre 15 y 19 años es de 116 por cada 1000 en este país. Cifra bastante grande, ¿ya? Medio millón de mujeres entre los 15 y 19 años ya son madres o están embarazadas. Eso fue registrado el año 2016 y según un organismo internacional de International Project Assistance Service, este número lamentablemente corresponde ya a un 18%. La misma agencia internacional revela que la mayoría de los adolescentes embarazadas o madres de este rango hablan aymara y quechua y se encuentran en áreas rurales y que el nivel de educación es una variable muy importante. Según la encuesta nacional de juventudes del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y UNFPA el año 2009 reporta que estos embarazos serían en gestantes en condiciones de pobreza. Y por último, la encuesta de hogares de oportunidad del embarazo, la adolescencia y la maternidad temprana para esta gestión fue de un 0,91% del PIB nacional. Y esto corresponde a 373,3 millones de dólares. En Bolivia se realizó una valoración, una encuesta de valoración a los adolescentes. En ellos se les preguntaron varias cosas y reportó varios resultados que son importantes. Primero, que son los adolescentes en Bolivia son más felices que los adultos mismos, ¿ya? Pero también refleja un bajo nivel de reflexión acerca de los temas relacionados con la salud sexual y reproductiva. El ejercicio de derechos no está garantizado únicamente con la legislación y se requiere que se aseguren este cumplimiento de normativa. A su vez, también se encontró que en el área rural la maternidad más joven es socialmente aceptada, ¿ya? Y que la vinculación afectiva y matrimonial se da tempranamente en las grandes ciudades. Por otro lado, el embarazo adolescente puede ser menos percibido como un problema. Al parecer, los adolescentes tienen información con respecto, por ejemplo, a métodos anticonceptivos, pero por alguna razón no los están utilizando. La adolescencia para la OMS corresponde a aquel periodo entre los 10 y los 19 años de edad. Es un periodo de oportunidad de pesquisar ciertos factores de riesgo y de fortalecer los factores protectores de salud con el fin de alcanzar el máximo potencial de crecimiento. ¿Ya? Para Casey, un investigador, la adolescencia es un periodo de desbalance neuronal causado por una relativa maduración temprana de las áreas subcorticales y tardía de las áreas del control prefrontal. Hay todo un mecanismo neurológico que está demostrando un poco qué es lo que pasa con las decisiones, las actitudes y el comportamiento de los adolescentes. El control de salud sexual integral de adolescente que queremos proponer es aquel control que posee o entrega prestaciones integradas, continuas y de calidad, pesquisa y otorga un manejo inicial a los problemas de salud,
logra la prevención de una enfermedad y de una discapacidad en los adolescentes, puede o debiera referir oportunamente aquellas situaciones o condiciones que requieran, ¿no es cierto?, resolución de otros profesionales, promociona y educa para la salud, ya entrega y fomenta herramientas para el autocuidado y hábitos de vida saludable, esto es muy importante, fomenta el uso adecuado de servicios de salud a adolescentes y a sus familias, incorpora los enfoques de derecho, género, interculturalidad, determinantes sociales, curso de vida, diversidad, se anticipa dentro del modelo de salud familiar y también es participativo, ¿ya? Lo ideal es que los equipos de salud cuenten con la capacitación continua. Esto es sumamente importante y es sumamente complejo de lograr, pero la verdad es que Bolivia cuenta con bastante legislación con respecto al cuidado de la salud sexual y también se alude a la salud sexual de los adolescentes. Por lo tanto, debiera tener mejoras en este aspecto con tal de prevenir el embarazo adolescente. El control como tal requiere de algunas instancias. No me voy a referir en detalle porque son bastantes los puntos que están mencionados en esa tabla. Lo importante es que esta entrevista tenga como objetivo iniciar el vínculo muy importante con el adolescente y su familia. Esta encuesta que yo les comentaba hace un rato atrás demostraba que en realidad los adolescentes tienen una cercanía muy grande con su familia, con sus progenitores, de un aspecto casi tradicional. Por lo tanto, les cuesta mucho salirse un poco de ese margen y por eso es importante vincularse muy bien con la familia. Identificar factores de riesgo para la salud en ámbitos como la salud sexual y reproductiva, pesquisar a tiempo el consumo de alcohol, tabaco y drogas y a identificar conductas de riesgo, de cualquier tipo de riesgo, incluso el sexual. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que tengamos una comunicación muy efectiva con los adolescentes, que podamos realmente tener la oportunidad de acogerlos y entender un poco cuáles son sus inquietudes. Todo esto a través de la típica atención clínica, no quiero referirme mucho a esto, solamente mencionar entre esas cosas que, por ejemplo, podemos aplicar algunos instrumentos como la ficha CLAP, a la que me voy a referir en un momento, y también al CRAF, que en el fondo busca, ¿no es cierto?, determinar si existe consumo problemático de alcohol o drogas. Luego en el examen físico vamos a evaluar completamente vamos a valorar clínicamente nosotros nuestros adolescentes. Aquí es muy importante que se requiere de consentimiento, idealmente ojalá la presencia de otro, por ejemplo la mamá, ¿no es cierto?, o algún familiar cercano al adolescente, a menos que éste se niegue. Ya, si se niega, bueno, hay que entender un poco cuál es el contexto, pero determinar si, por ejemplo, hay alguna situación de discapacidad o diversidad funcional presente en ese momento, si hay sospecha de alguna violencia sexual o hay alguna dificultad en la comunicación como tal. Importante respetar la privacidad, por supuesto, y informar previamente el objetivo de la evaluación. Por ejemplo, voy a hacer tal cosa, vamos a evaluar tal parte del cuerpo, etcétera. La gente se asusta un poquito con este examen porque va a pensar que en realidad el adolescente va a tener que desnudarse frente a una persona que es no parte de su entorno de seguridad, pero la verdad es que esto todo se hace en presencia ojalá de un familiar y si no requiere la presencia del familiar porque el adolescente no quiere, idealmente que sea con el consentimiento. ¿Ya? ¿Qué se hace aquí? Bueno, aplicamos curvas antropométricas, ¿no es cierto? De perímetro de cintura, tomamos la presión arterial, utilizamos tablas también de agudeza visual, tablas de evaluación de grados de Tanner, que es muy importante. A veces no es necesario que el adolescente, por ejemplo, se desvista, basta con que yo le muestre alguna imagen de estas imágenes de Tanner, de los grados de desarrollo, ¿no es cierto?, a nivel de caracteres secundarios. Por lo tanto, podemos hacerlo de esa forma. Además, en la etapa final ya realizamos una hipótesis diagnóstica, por supuesto. Acordamos con los adolescentes cuáles van a ser nuestros acuerdos, por así decirlo. Por ejemplo, si necesitamos hacer una derivación con nutricionista, idealmente vamos también a acompañarlo de alguna consejería de estilo de vida saludable. Si detectamos, por ejemplo, que el adolescente está fumando, damos alguna consejería antitabaco. Si es necesario, derivamos con otros profesionales, dependiendo un poco el grado de,
por ejemplo, de consumo o de necesidad, si detectamos a lo mejor algún problema a nivel de salud mental. Todo eso lo podemos ver a través de un instrumento muy importante que es la ficha CLAP. La ficha CLAP en el fondo es una ficha que nosotros utilizamos acá bastante en los adolescentes, es una ficha que está ampliamente difundida también y que en el fondo es una historia clínica del adolescente y que conlleva aspectos que son de la familia, por ejemplo, tiene dispuesto entre esos un genograma para poder determinar la relación con los padres, si es buena o mala, cuántas personas componen la familia, por ejemplo, cómo anda el desempeño escolar, si tiene algunos problemas con sus compañeros, si tiene amigos, las horas que, por ejemplo, dedica al estudio, las horas que dedica a la actividad física, a ver televisión o redes sociales, por ejemplo. Ahí uno puede ver un poco cuántas horas dedica en el día un adolescente a este tipo de actividades. Si está siendo, por ejemplo, víctima de algún tipo de bullying. Eh, Además, por ejemplo, también podemos pesquisar adolescentes que están trabajando, en qué tipo de trabajo están utilizando, si han tenido algún accidente, por ejemplo, y todo lo que conlleva consumo de drogas, alcohol, también se pregunta. Y una parte importante es, por ejemplo, pesquisar si existe alguna idea suicida. Sabemos que existe un gran número de adolescentes que lamentablemente tienen algunas dificultades en el ámbito emocional y es bueno también pesquisar a tiempo, ¿ya? Preguntamos también por los familiares que son significativos, de qué forma tenemos redes de apoyo que puedan tener, digamos, disponible para este adolescente. Y así es bastante grande esta ficha clínica y de esta forma también podemos saber cuáles son estas necesidades y las priorizamos en conjunto con nuestro adolescente y dejamos algún tipo de indicación o derivación correspondiente. El control por lo general lo hacemos como ingreso con la aplicación de esta ficha CLAP que dura aproximadamente unos 45 minutos y luego de eso ya derivamos, por ejemplo, o solicitamos un nuevo control o, por ejemplo, indicamos un método anticonceptivo si este adolescente ya inició vida sexual y en pareja, ¿no es cierto? O no pareja, por último, le requiere de algún método anticonceptivo y, por supuesto, propiciamos el uso correcto del preservativo. Aspecto importante de la salud sexual del adolescente. Esto es muy importante considerarlo, fomentar el desarrollo saludable de la sexualidad, siendo una sexualidad positiva. Por mucho tiempo se ha visto la sexualidad de los adolescentes como algo que hay que reprimir, que es malo, que no tiene nada bueno. Le hablamos sobre las ITS de entrada, debe evitar embarazo, pero no le hablamos de lo satisfactorio que puede ser tener una vida sexual saludable, responsable, si es que ya la ha iniciado. Por eso es importante no patologizar. Nuestro adolescente puede tener algunas señales a lo mejor de que su desarrollo psicosexual no es el que encaja, por ejemplo, en una sociedad, entre comillas, como habitual. Por ejemplo, si está con algunas dificultades con respecto a su orientación sexual o no se siente a gusto como se está relacionando. Entonces es importante también no entrar en esta, digamos, a catalogarlo, a estigmatizarlo. ¿Ya? Importante es la identidad sexual que se establece justamente dentro de este periodo de adolescencia. ¿Ya? Un poco lo de la ficha CLAP que ya lo mencioné. Y bueno, finalmente los temas de docencia que nosotros por lo menos podemos hablar de un poco de nuestra experiencia con nuestros estudiantes. La idea es que justamente podamos desarrollar este pensamiento crítico y por supuesto darle a entender que el adolescente merece crecer y desarrollarse sanamente, ¿ya? Debemos empoderar a nuestros adolescentes, entregar la información oportuna, una información que sea integral y considerando, por supuesto, también aspectos tan importantes como su sexualidad, ¿ya? Algunas estrategias metodológicas que utilizamos nosotros con nuestros estudiantes de cómo llevar a cabo un poco la formación para cuando ellos se enfrentan a los adolescentes. Trabajamos mucho en la simulación clínica. Sabemos que la comunicación muchas veces con los adolescentes no es algo tan fácil. Necesitamos algunas estrategias ahí como para comunicarnos de una forma más horizontal quizás.
Y para eso la simulación clínica con pacientes simulados es bastante efectiva. Nosotros hemos, por ejemplo, creado casos en donde le planteamos una situación clínica, adolescente de tal edad, se presenta, requiere un método anticonceptivo, etcétera, y pedimos en el fondo que ellos puedan ir resolviendo con este paciente o actriz, ¿no es cierto?, que simula ser un paciente de la edad en adolescencia. Y de esa forma logramos, ¿no es cierto?, que nuestros estudiantes buscar las mejores estrategias de comunicación, demostrar sus habilidades blandas y si no, a lo mejor tratar de que las mejore con el fin de poder lograr tener una comunicación efectiva. Bueno, algunas de las referencias que he dejado en esta presentación. Espero que tengamos algunas preguntas en el foro y me gustaría que investigaran un poco más acerca de qué instrumento, por ejemplo, utilizan en su país para poder realizar este control de salud sexual. Muchas gracias.